Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de las convivir y siempre es bueno recordar a Jaime Garzón que en su momento advirtió sobre este fenómeno y sobre el señor Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos. En llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de las convivir el día de hoy? Se preguntarán ustedes, pues imagínense que el cínico, el dictador, como lo decía Jaime Garzón en su momento, el expresidiario Álvaro Uribe Vélez salió con una joyita el día de hoy. Háganme el favor, que no bastándole con haber sido uno de los promotores de las convivir junto con el señor César Gaviria, recordemos que Álvaro Uribe tiene un pasado liberal en las épocas en que fue gobernador de Antioquia. En su pasado político pues estuvo fuertemente apoyando la creación de las convivir que desembocaron, ¿no?, en la creación de lo que conocemos hoy como paramilitarismo, como autodefensas. Y no sé qué le dio ahora de nuevo por empezar a hablar nuevamente del apoyo a las convivir. Dice apoyo, cooperación ciudadana con fuerza pública. O sea, esto ya lo había dicho. Esto lo había dicho hace muchos años cuando apoyó la creación precisamente de las convivir. Unas convivir sirvieron, otras delinquieron. 4,6 millones de cooperantes desarmados durante nuestro gobierno ayudaron con información a las Fuerzas Armadas. No, pero por supuesto que ayudaron a las Fuerzas Armadas. Y es que el paramilitarismo y el Estado colombiano con las fuerzas militares fueron culpables de una cantidad de crímenes de Estado, pero innumerables, dentro de los que se encuentra precisamente el caso de Jaime Garzón. Por ejemplo, la alianza tenebrosa entre el paramilitarismo y las fuerzas militares fue nefasta para este país. Se persiguieron líderes de derechos humanos, se persiguieron personas que defendían la libertad, la paz, etcétera, etcétera. Se persiguieron magistrados, se persiguieron jueces, se asesinó a un montón de gente. Por eso mismo que está diciendo Uribe, 4,6 millones de cooperantes desarmados durante nuestro gobierno ayudaron con información a las Fuerzas Armadas. Desarmados no, muchos, obviamente armados. Las convivir eran precisamente cooperativas que se aliaban con las fuerzas militares, grandes ganaderos, grandes hacendados, pues pagaban para tener esta protección, porque claro, el país estaba azotado por la guerra. Pero nunca se le debió dar esa potestad a particulares de administrar justicia, bueno, más que administrar justicia, de tener el poder de las armas. Eso es un gran error. Y aunque a Uribe se le ha tildado de paramilitar, se le ha dicho, la gente lo insulta en las calles, la gente lo acusa de los falsos positivos, la gente lo acusa de la creación de grupos paramilitares, la gente sabe que su hermano está procesado por la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. En fin, la cantidad de versiones que se han dado de gente que financiaba desde el paramilitarismo a Álvaro Uribe. O sea, todo esto que se ha dicho sobre él y hoy sale a defenderlo. No, es que hay que ser muy descarado en la hijo de puta vida. Guardias campesinas e indígenas desafían como ejércitos alternativos o sustitutivos. Pero es que ¿será que Uribe está bien? Y escribió esta mierda a las 6:30 de la mañana. 4 de mayo de 2023, 6:30 de la mañana. No podía dormir. Y lo primero que se le ocurrió escribir
a este sujeto es semejante barbaridad de apoyo a la cooperación ciudadana con la fuerza pública, por favor. Y esto no es nuevo. Eso que acaba de decir en este trino fue exactamente lo que dijo hace un montón de años para justificar la creación de las Convivir. Veamos. Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir. Claro, eso no es necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Ese hombre estructuró e ideó una... Hágame el favor. Increíble. Yo estoy de verdad muy sorprendido. Yo estoy sorprendidísimo con que Uribe haya salido con semejante barbaridad después de tantos años. O sea, otra vez quiere crear grupos de esos. O sea, imagínense qué peligro esta gente con el poder, definitivamente. Definitivamente. Hace algunos años, cuando se empezó a idealizar la idea de las Convivir, algunos miembros del ejército advirtieron sobre la creación de las Convivir. Decían que esto no era bueno para el país y estos coroneles, generales, en este caso el general Víctor Álvarez y el coronel Carlos Alfonso Velázquez, fueron echados, ¿no? Fueron echados del ejército en extrañas circunstancias. Este es el coronel Carlos Alfonso Velázquez, segundo al mando de la Brigada 17 con sede en Carepa, Antioquia, hasta el 1 de junio de 1996. Fue expulsado del ejército tras revelar indicios de alianzas entre Rito Alejo del Río y los paramilitares. Rito Alejo, que es cercano a Álvaro Uribe Vélez, y uno de los señalados en el crimen de Jaime Garzón, los que hacía inteligencia para precisamente enviar información a paramilitares como Carlos Castaño y posteriormente pues llevar a cabo la ejecución del asesinato de Jaime Garzón, entre otros crímenes, ¿no? El coronel Carlos Alfonso Velázquez fue expulsado del ejército tras denunciar que sospechaba que el general Rito Alejo del Río tenía vínculos con el paramilitarismo. Su salida se precipitó por un informe que le entregó a la cúpula castrense el 31 de mayo del 96, en el que exponía episodios en los que se percató de que el general del Río no estaba dispuesto a combatir ese grupo armado. El 1 de junio Velázquez salió de esa base militar y el 23 de agosto de 1996 el general Iván Ramírez Quintero, jefe de la primera división, firmó la resolución de sanción. El coronel fue tachado de traidor por decir que Rito Alejo del Río no atacaba a un grupo paramilitar, es decir, que tenía vínculos obvios con los paramilitares. Así funciona este país, ustedes ya saben cómo es esto. Un ejemplo de actitudes sospechosas del general del Río se dio en medio de una inspección de la brigada adelantada por el general Manuel José Bonet. Enumeró a los enemigos a combatir, entre los cuales no estaban los paramilitares. El coronel retirado cuenta que Bonet le dijo al general que todos sabían que en Urabá había paramilitares, ante lo que respondió que tenía razón. Argumentó que por un olvido no los mencionó. Este hecho agotó la paciencia de Velázquez y se decidió a presentar este informe por el que se le calificó de traidor a Velázquez. Háganme el favor, la gente honesta de este país termina en estas cosas, ¿no? Termina echada o calificada de traidor. Álvaro Uribe Vélez había asumido como gobernador de Antioquia en el departamento en el 95. Un año antes, el gobierno de César Gaviria firmó el decreto que creó el marco legal bajo el cual surgieron las asociaciones Convivir. Uribe era uno de sus impulsores. Tiempo después, jefes paramilitares revelaron que las Convivir fueron controladas por ellos y utilizadas para recibir los aportes de bananeros, ganaderos y comerciantes al grupo armado. Esas asociaciones dieron paso a la consolidación del paramilitarismo en Urabá, que desplazó, asesinó, despojó de sus tierras a miles de campesinos. Por ejemplo, Turbo Antioquia es el municipio con más solicitudes de restitución de tierra en todo el país, con 2.742. Una barbaridad
La gente ahora no se acuerda, muchos quizás no nos acordamos, obviamente yo no me acuerdo tampoco, pero obviamente de documentales, de libros, de cosas que nos han relatado nuestros propios padres, sabemos que el fenómeno del desplazamiento en Colombia era una cosa absolutamente terrible. Las carreteras del país andaban inundadas en camiones con campesinos que habían sido despojados de sus tierras por paramilitares. Eso es una realidad. Obviamente, yo no estoy diciendo que los paramilitares sean los únicos causantes del desplazamiento, también existían el fenómeno de las FARC, obviamente existían los otros grupos al margen de la ley, pero sin duda alguna el paramilitarismo fue uno de los que impulsó gran parte de esos desplazamientos. ¿Por qué? Porque una gente se desplazaba por las FARC, porque existía violencia, no existían enfrentamientos entre los mismos grupos guerrilleros y el ejército, o entre los mismos grupos guerrilleros con otros grupos guerrilleros. Ahora, eso causaba un desplazamiento de campesinos, pero por otra parte, los paramilitares, ¿saben qué hicieron? Pues no solamente era que causaran terror en estas regiones, sino que despojaban tierra, le quitaban la tierra a la gente, les decían, se largan de aquí, me vende este lote en 2.000 pesos o lo matamos, así de sencillo, o se va o lo matamos. Y la gente pues ¿qué hacía? Pues cogía su ropita, cogía lo poco que podían llevar y se tenían que ir. ¿Y a dónde llegaban? A las grandes ciudades a pedir dinero, a tratar de ver cómo hacían para sobrevivir después de haber tenido toda una vida dedicada al campo, tener que llegar a las ciudades. Eso es una sinvergüencería que Uribe escriba, que defiende a las cooperativas Convivir, creadoras de tanta violencia, de tanto conflicto en este país, de tanta desigualdad. Hijo de puta, es que da mucha piedra, en serio da mucha piedra. ¿En qué momento se empezó a hablar de la conformación de las Convivir? En junio del 95 el gobernador Álvaro Uribe estaba empezando a promocionar la creación de las Convivir en Urabá. ¿Qué decía Uribe sobre la oposición de ustedes a la Convivir? Él sencillamente se quedaba callado, insistía, pero se daba cuenta que no tenía contraargumentos para nuestros argumentos. La prueba es que no pudieron implementar mientras que estábamos nosotros allá. Después la sacó adelante porque ya con Del Río al lado. ¿Usted chocó con Del Río por las Convivir? No, por el tema de los paramilitares. Con él nunca discutimos sobre las Convivir porque ni siquiera estaban implementadas. Él tampoco se puso a promocionarlas, por lo menos delante mío, porque seguramente sabía cuál era mi postura. En fin, esta entrevista la pueden encontrar en El Espectador. Entrevista del 31 de mayo de 2020. Finalicemos con una denuncia que hizo Petro en su momento sobre precisamente también las Convivir. Álvaro Uribe Vélez, y lo demostré, o es que la Convivir Papagayo, que recibió el dinero para los paramilitares de la banana, de la Chiquita Brands, ¿quién la autorizó? ¿O es de Córdoba? ¿No es del Urabá? Y todas las Convivir del Urabá no demostré allí, por lo menos con testimonios de otros bajo gravedad de juramento, estuvieron implicados permanentemente con el paramilitarismo. Y la de Villegas, en la Convivir El Cóndor de San Roque, ¿quién la autorizó? ¿Es de Boyacá, de Cundinamarca o de dónde? No es de Antioquia. Y no es el informe de inteligencia militar el que dice que estaba actuando con el bloque Metro y después se pasó al bloque Central Bolívar. Y las del occidente, y las del sur, y las de Medellín, y el nuevo cartel de Medellín que expresan mis documentos, ¿qué hacían? Bueno, la época de Petro en que denunciaba precisamente todas estas alianzas de los paramilitares, no solamente con las Fuerzas Armadas, sino con políticos, porque resulta que el narcotráfico y el paramilitarismo se metieron en la política, en el Congreso de la República y en las narices pues de todo el mundo. Lamentable, increíble que Álvaro Uribe esté escribiendo esto, ¿no? El cáncer, como lo dice aquí Yamit Rodríguez, fueron las Convivir El Engendro que terminó en grupos paramilitares, en consecuencia, en contubernio con algunos militares, los llamados falsos positivos. Yo creo que no hay nada más que decir.
¿Qué pretende Uribe con este trino? ¿Qué piensa de la gran puta vida? ¿O será que se le está yendo la onda? ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Les envío un abrazo gigante.